Listo, perfecto. Bueno, pues nada, primero que todo, pues muchas gracias a todos, todas y todes por asistir a esta primera sesión del Club de Lectura de Guerra y Filosofía. Pues yo soy Zeta, yo soy el director editorial actual de Cuadrante Fi. Esta actividad pues hace parte de un currículo de actividades que estamos pensando como para intentar diversificar la manera en la que hacemos difusión filosófica, los espacios a los que logramos llevar la filosofía para que no se quede estancada en la academia. Entonces, esperamos que sea del provecho de todos ustedes y de las personas que posteriormente van a consultar este material en nuestro canal de YouTube. Solo un par de cositas, pues, que nos sobra, pues, es decir, antes de arrancar el club, y es que este no es un grupo de estudio antisemita, como las lecturas que nosotros vamos a poner a lo largo de este club que propusimos, pues precisamente están para ayudarnos a tener una noción mucho más crítica, mucho más amplia de la manera en la que no solo se lleva a cabo el conflicto, sino la manera en la que nos informamos al respecto, pues que no estamos allá y que recibimos mucha desinformación a través de redes sociales, a través de comunicados internacionales, a través de noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene muchísimos matices, no es una situación binaria. Entonces, en todo caso, pese a que algunos podamos tener ciertas posturas ya de antemano con respecto al conflicto, pues sí, establecer que esta conversación pues va a ser muy respetuosa ante todo, ¿no? En todo caso, porque es un tema muy delicado. David, no sé si quieras decir algo antes de empezar también. No, nada, también muchas gracias por venir. Yo soy Dave, también hago parte de la coordinación de Cuadrante. Y pues la idea aquí es que discutamos sobre lo que leímos, pero que no nos quedemos solamente en la lectura, sino que también podamos como vincular todo esto con nuestros propios pensamientos filosóficos. Así que pues espero igual sea chévere y amena la discusión. Y pues reitero lo que dijo Zeta, que también sea como respetuosa y tener unos buenos términos. Sí, ante todo que pues de nuevo todos hemos estado expuestos de alguna manera u otra a vertientes y vértices como de la situación por allá, entonces las experiencias que ustedes nos quieren compartir también de cómo ha sido su proceso relacionándose con el conflicto, pues todas son muy bien recibidas, ¿no? En todo caso, más allá del material que propusimos para leer. Entonces, para empezar un poco la discusión y motivarla, yo quería compartirles un pedazo del discurso de Slavoj Žižek en la feria de Frankfurt, que pues es la feria editorial más importante del mundo. Esto se ubica también dentro del marco de una premiación que se le iba a hacer a una autora palestina que se me acaba de olvidar el nombre, pero afortunadamente Zizek menciona su nombre en el pedacito que les voy a mostrar. Una autora palestina que había hecho una novela precisamente de cómo la guerra se colaba y empezaba a cambiar la domesticidad y la manera en la que la gente vivía su día a día y se empezaba a colar precisamente en los detalles pequeños que pues componen la vida doméstica de una persona, ¿no? Cómo la guerra se empieza a infiltrar en esos ámbitos. A ella le iban a dar un premio en la feria y ocurrieron los ataques de Hamas contra Israel. Entonces la feria decidió posponer su premiación. Eh, si a ustedes les interesa leerlo, el comunicado oficial, como toda la historial de los comunicados que hicieron, incluso las disculpas que le pidieron al autor, están en los archivos del grupo, pero lo cierto es que pospusieron esa premiación precisamente porque consideraron que no era un espacio adecuado, un poco, temían en parte también eh, por pues el bienestar de la autora, si la llegaban a atacar o algo por el estilo. Lo cierto es que hubo mucha gente brava al respecto y por buena razón, porque uno, no le avisaron a la autora sino hasta después y ella ya dio su consentimiento y dijo como sí, vaya, venga. Pero de nuevo, como si había un espacio importante para recalcar la obra de ella y precisamente profundizar la conversación alrededor de la guerra en Israel y Palestina desde la literatura, pues era ese. Entonces el hecho de que se hubiesen echado para atrás, pues también implicaba una cierta agenda
como prioridades políticas, por decirlo así, y más porque de nuevo la feria es en Alemania, ¿no? Y pues ustedes han visto que hay muchísimos países del norte global que a raíz de esta situación han elegido darle su apoyo pues a Israel, y hacer de cuenta que todo ese conflicto básicamente empezó apenas ahorita y no hace 70 años, ¿no? Entonces quería proponerles un poco para abrir la conversación ese discurso de Zizek, que es nada más un pedacito, igual ustedes lo pueden consultar completo en YouTube. Entonces voy a compartir pantalla. Un segundo que se me olvidó cómo hacer eso. Ah, no, ya lo encontré. Listo. Va. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve. Sí. Listo, perfecto. Va. Y díganme también si se escucha. Possible position, which will then make Se escucha perfecto. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Listo, perfecto. Va. grow. Let me nonetheless go to the end. Arthur Koestler voiced a bitter truth. Quote, if power corrupts, the reverse is also true. Persecution corrupts the victims, though perhaps in subtler and more tragic ways. End of quote. This holds for both sides in the ongoing war. My ultimate hero, absolute, of the 20th century is Marek Edelman, a Polish Jew who saw this clearly. Edelman took part in the 1943 Warsaw Ghetto Uprising and also in the citywide 1944 Warsaw Uprising. After the war, when his wife and children emigrated in the wake of the growing anti-Semitic campaign in Poland in 1968, he decided to stay in Poland. Comparing himself to the stories of the ruined buildings at the site of the Auschwitz camp, he said, someone had to stay here with all those who perished here, after all, end of quote. From 1970s on, he collaborated with the Workers' Defense Committee as a member of Solidarity. He took part in the Polish Roundtable talks. Towards the end of his life, Edelman publicly defended Palestinian resistance, claiming that the Jewish self-defense, which he had fought, was in danger of crossing the line into oppression. Now, to disqualify Edelman as a self-hating Jew is, I think, the ultimate obscenity. Why am I saying this here in Frankfurt at the Buchmesse? Because only through reading books, I agree here with my previous speakers, can we become aware of the situation. Literature is the privileged medium to render palpable the deep ambiguity and complexity of our predicament. I'm not mystifying poetry. On the other hand, my thesis is, to shock you again, no ethnic cleansing without poetry. Think of Rwanda. There was a big local poet there. Think about ex-Yugoslav war. Radovan Karadzic, a quite respected poet without the war, not to mention people like Mao Zedong and so on. That's why I was shocked when I learned that the award ceremony for Adania Shibli was postponed, a decision I consider scandalous. Terrorism against Israel, yes, contradicts all the values of the Frankfurt book. Yes, and so does the collective punishment of millions in Gaza, as well as the cancellation of Adana Shibli. You know, here we are approaching the paradoxes of cancel culture. Official notice is, yes, inclusion, diversity, but then all that cancel culture does is excluding those who don't fit your notion of inclusion and
adversity. So I'm not only proud to be here, I'm also a little bit ashamed. Listo, lo voy a dar hasta ahí porque, pues, bueno, en 3 minutos se acaba, pero de nuevo, lo importante de recalcar un poco también de este discurso, y fue un aspecto un poco tensionante al principio, fue que de nuevo precisamente Zizek arranca ese discurso diciendo que por el hecho mismo de uno querer ser crítico con la situación que está pasando allá, querer contextualizar las acciones de cada actor, querer profundizar en los diversos matices, que me parece que la lectura para hoy, la que dejamos, los expone muy bien, pues de que de nuevo los judíos no son todos una masa homogénea, hay racismo entre ellos, hay divisiones internas entre ellos, no todos están alineados con la agenda sionista. Lo mismo, hay ciertas divisiones internas entre palestinos. Bueno, el hecho es que querer investigar todo este montón de cosas, a Zizek le sorprendió bastante que en la medida en la que uno quisiera fomentar esa actitud crítica, la gente se lo tomara como si uno estuviese justificando las acciones de Hamas, ¿no? De manera más directa. Y también durante su discurso hubo una persona que lo interrumpió y lo acusó de estar relativizando la situación y de estar justificando las acciones de Hamas, que incluso eso es algo muy interesante, y en los archivos se los dejé un documento que firmaron un montón de intelectuales israelíes, pues que de nuevo no están a favor del gobierno ahorita de Israel y eran bastante críticos con él, pero también criticando la agenda de la izquierda, que también se sumaba a apoyar a Hamas críticamente. Uno sabe que, de nuevo, llamar a Hamas una organización terrorista es arrebatarle su origen, ¿no? Y Hamas no salió de la nada, pero también habían personas que llegaban y le relegaban toda la responsabilidad de las acciones de Hamas al gobierno de Israel, y decían que todo lo que fuese a hacer Hamas, pues era responsabilidad de ellos, porque ellos habían iniciado todo el conflicto de invasión y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el hecho de uno querer investigar estas situaciones y ser un poco, como evidenciar un poco los matices para saber más o menos cómo manejar toda la situación mejor, no es relativismo. Y pues de nuevo, lo importante de la Feria de Frankfurt y lo importante de la literatura en ese aspecto es que permite encontrar las ambigüedades, permite encontrar lagunas también en los discursos oficiales acerca de cómo se narra la situación, cómo se narra la guerra, cómo se narran las acciones de cada actor, cómo se contextualizan, que eso también es muy importante, pues, de nosotros cuestionar, ¿no? Entonces, dada esa pequeña introducción, doy paso a la parte un poco incómoda al principio de los clubes de lectura, y es preguntarles qué les pareció el texto, qué fue lo más llamativo para ustedes del texto, qué le agregarían, con qué serían críticos acerca de lo que leyeron, pues esta primera lectura nada más, aunque si quisieron adelantar otras, pues vaya, venga, pero sí, quiero saber ustedes qué opinan, qué les gustó, qué los interpeló más que todo, sus perspectivas personales también que tenían antes de aproximarse al texto y este tipo de cosas. Listo, dale, David, sí. Yo creo que si nadie está hablando, vótense. O sea, si alguien está hablando, si quieren levanten la mano, pero si nadie está hablando, vótense tranquilos. ¿Quieres abrir ya el tablero o ahorita? Ah, sí, 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 perdón, ya le hago, listo, chao. Pues mientras haces eso, pues sí voy a empezar diciendo que, o sea, a mí este texto me gusta mucho porque en particular, en general, Gloria Anzaldúa como autora es muy chévere y pone a pensar mucho como el tema de la frontera. Sin embargo, como en términos generales, ese tema de Israel y Palestina raramente se pone como en términos de lugares intermedios, ¿no? Como de terceros mundos que Anzaldúa describe como esta herida que cicatriza, pero se vuelve como esta suerte como de caracha, lugar de guerra. Porque estamos acostumbrados, especialmente cuando se refiere como a la forma en la que vemos este conflicto en redes sociales en otros lugares, a una cuestión muy como de
sí, Israel y Palestina, o en otro caso como Israel y Hamas. Y sí, digo que con lo que me quedaría como más del texto es, este texto también es muy chévere porque, saben, en la mitad, la autora empieza como a literalmente hablar con el fantasma de Ansaldúa, y más allá como de todo este tema retórico, digamos, como también literario que hay, que también es chévere, que también es como muy filosófico, pues está todo ese tema como de la autora se está cuestionando cómo hacer para que exista un diálogo entre diferentes identidades subalternas y poner a dialogar mucho como esta identidad, por un lado, entre una mujer que es judía pero oriental, entonces es Mizrahi, así se pronuncia, pero cómo eso se puede poner a dialogar con una identidad como puede ser como lo palestino-israelí, por ejemplo, que es otra identidad intermedia. Y es muy chistoso que de forma un poco meta ya hace un poco eso, pudiendo discutir su identidad como judía mizrahi con una identidad que también es como mixta, como lo es, por ejemplo, la de Ansaldúa, que es chicana, es decir, como en esa frontera entre México, Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces yo siento que eso, o sea, como también en su forma, habla mucho sobre las cosas que pues, la autora estaba pensando. A mí, ay, dale, Dani. Ay, listo de una, sí. Perdón. Pero bueno, empezando porque a mí también me gustó mucho el texto, porque pues mira, en particular acá donde yo vivo, ha sido un tema que ha causado una enorme división entre la población francesa y creo que es muy difícil uno mirarlo de manera crítica, porque acá, por un lado, tienes el gobierno que todo el tiempo te está como alimentando de propaganda, entonces es impresionante, te ponen fotos de los kidnapeados por Hamas en todas partes y, o sea, es un tema muy difícil de ver de una manera crítica porque mientras por un lado tienes el gobierno, por el otro lado tienes la población, que todo el mundo está, pues, no muy de acuerdo con el gobierno, por decir lo mínimo. Entonces, ha sido un tema difícil y creo que a uno se le pega eso, como que a uno se le pega las ganas de querer ver cómo estos son los malos y estos son los buenos y olvidarse completamente de todo lo que está pasando en medio de todo eso, ¿verdad? Como precisamente de todo, como las identidades que están en la mitad, de tratar de ver las cosas un poco más críticas, como que es muy difícil, entonces pues por mi lado me gustó mucho que el texto me puso a pensar en eso, como bueno, finalmente uno tampoco, o sea, yo como persona tampoco puedo volverme parte de la masa y estar pensando como estos son los malos, estos son los buenos y el gobierno es de los malos. No, también es como, bueno, cómo llegamos hasta acá y por qué están pasando todas estas personas que tienen una identidad en la mitad, ¿verdad? Como por qué están pasando todos ellos, qué están pasando, cómo llegamos hasta acá. Entonces sí, como a mí me gustó muchísimo. Y sí, aprendí mucho, me puso a pensar muchísimo, la verdad. Y yo creo que también me quedaría con lo que dijo de como, porque creo que esa parte fue la que más me puso a pensar, como, bueno, también hay identidades que están ahí en el medio, divididas, ¿no? Como precisamente la chicana, precisamente Palestina e israelí o Palestina y judía, ¿sabes? Como muy interesante. Entonces, pues sí, gracias por el texto. Listo, Yo creo dale, Melissa. que a mí, como de la mano con esto que hablan de estas identidades mezcladas, como de las identidades de frontera, también me gusta mucho el énfasis del texto que hacían en que igual son fronteras que se materializan en los cuerpos, ¿no? Como me hizo pensar mucho en la materialidad de esas fronteras. Y bueno, pues claro, cuando hablaba de Fatma, ¿no? Y de cómo su acto de resistencia igual es como quedarse ahí quietas, pero igual como empiezan a surgir todas estas, como si estas batallas internas respecto a literalmente eso, como la identidad, y que igual en el texto creo que, pues, no sé si lo estoy diciendo bien porque hubieron cosas que no logré entender muy bien, em, que igual es como tomamos a Ansaldúa porque ella tiene estos estudios que son increíbles, ¿no? Sobre identidades y fronteras, pero como si genuinamente eso se aplica acá, como en este caso de Palestina e Israel. Y ya.
Yo quería, pues uno, a mí lo que me gustó en parte del texto es que el texto también como cuestiona mucho el rol que tenemos como personas que están dentro de la academia para abarcar el tema, ¿no? Me parece que es una crítica fenomenal un poco el tema de cuestionar como, bueno, qué máscara teórica le aplico a esta situación para darle sentido, ¿no? Y pues el hecho de que muchas de esas máscaras teóricas, muchos de sus sistemas, pues se han hecho en universidades que ocupan, digamos, centros geopolíticos importantes de la gestación del conocimiento, que están en Gringolandia o están en Europa, y que tienen muchas fricciones con la realidad carnal visceral de lo que ocurre precisamente en esas líneas de fuego, por decirlo así, y más de nuevo porque son problemáticas que en parte son engendradas por países del norte global. Como hay mucha situación, bueno, pues uno lo podría cuestionar. Hay muchos países que siguen padeciendo las diferentes manifestaciones del colonialismo, de parte de países donde se ubican universidades, donde se ubican intelectuales que hacen las teorías que luego se importan a esos países, ¿no? Por lo menos en el caso del feminismo que también se abarca en el texto, pues eso fue muy evidente en cierto momento que a las académicas de Estados Unidos, burguesas, pues realmente no les gustaba tanto contar con la participación de las voces de las mujeres latinoamericanas, más que para ser como la muestra o la evidencia de las teorías que ellas hacían sobre qué era ser mujer latinoamericana, ¿no? Qué era ser una mujer en el tercer mundo, que pues, también es un término que se usa mucho y es muy problemático, y incluso hay, bueno, cursos en universidades estadounidenses, no solo de estudios literarios, sino también de estudios culturales, que se refieren a la literatura que se está acá y en otros países del sur global como literatura tercermundista, ¿no? Entonces yo siento que la crítica, por una parte, que le hace como a la postura que nosotros asumimos como académicos, yéndonos por este sistema o por otro para aplicárselo a la circunstancia y al sentido, me parece que es una crítica muy buena. Y también que me cuestiona a mí, de todos modos, como una persona que está en la academia y que de todos modos está sujeta a como todas estas dinámicas que hay de producción de papers, de trabajos, de investigación y ese tipo de cosas que se rigen bajo unos estándares que estas situaciones retan, precisamente porque no son, porque pues son situaciones que ameritan que se les geste dentro de su mismo lugar de enunciación, pues su propia teoría y su propia manera de abarcarla, sino sencillamente importar las teorías del norte global, ¿no? Eso me pareció súper interesante. Y también con respecto a lo que decía Dani Zafra sobre la información y la propaganda oficial, que es terrible, como incluso acá es fatal porque el Ministerio de Asuntos Interiores de Israel compra propaganda para mostrarla por YouTube y hay como hay un conflicto mediático terrible entre la propaganda que uno recibe de un lado o del otro en YouTube, en Google, son propagandas, son pedazos como de mercadeo que son también muy agresivos, obligándole a uno como espectador a tomar partido por Israel o a tomar partido por Hamas. Bueno, es una cosa muy loca. Pero también quería aludir a eso precisamente por algo que mencionan un profesor español que se llama Nil Santiañez, que tiene un libro que se llama Del mal y sus signaturas, que si algo les puedo escanear la introducción y se las puedo pasar, que me parece que abarca esto también de manera muy evidente y habla un poco de la economía que tienen ciertos sistemas de poder, ciertas instituciones para informar a las personas con respecto a ciertas cosas, ¿no? Como uno no está malintencionado con, pues, informarse al respecto, pero uno también se choca contra todo este sistema de prioridades que tiene Occidente, de qué noticias es importante contextualizar, a qué noticias es importante sacarles espacio en el espacio público, en las noticias y cuáles no. Voy a leerles una partecita un poco rápida, pero un poco larga, pero me parece que tiene mucho que ver con lo que Dani estaba mencionando ahorita, entonces por eso lo traigo a colación. Dice:
La afectividad despertada por algunas manifestaciones contemporáneas del mal se despliega según una geometría asimétrica. Nos apenamos por unas víctimas, esto es, por las nuestras, y solemos mirar para otro lado cuando los muertos son, pongamos por caso, musulmanes o proceden de una región del mundo culturalmente distinta. Los atentados yihadistas contra objetivos occidentales, como por ejemplo el ataque a la sala de espectáculos Bataclan en París la noche del 13 de noviembre del 2015, o el doble atentado en Barcelona y Cambrils los días 17 y 18 de agosto de 2017, han dado pie a muchas muestras de solidaridad internacional y a una amplia cobertura informativa en medios de comunicación de Europa y Norteamérica. No suele ser el caso cuando los atentados tienen lugar en Kabul, Islamabad o Bagdad. Según el anexo estadístico preparado por el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y Respuestas al Terrorismo, incorporado al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre dicho fenómeno en 2016, en ese año hubo un total de 11.072 ataques terroristas, con un balance de 25.621 muertos, 33.814 heridos y 15.543 personas secuestradas o tomadas como rehenes. Si bien se llevaron a cabo en un total de 104 países, es decir, en más de un tercio de los estados soberanos reconocidos por la ONU, los atentados de 2016 estuvieron muy concentrados geográficamente. El 55% de ellos tuvo lugar en 5 países: Irak, Afganistán, India, Pakistán y las Islas Filipinas, mientras que el 75% de las muertes acaecieron también en tan solo 5 estados: Irak, Afganistán y Pakistán de nuevo, más Siria y Nigeria. Eso significa, entre otras cosas, que la mayoría de las víctimas del terrorismo en 2016 fueron musulmanes. Dejando de lado el terrorismo causado por enfrentamientos sectarios entre grupos armados, muy pocos de los atentados contra objetivos civiles acaecidos en esos países despertaron el interés y la compasión generados por los ataques terroristas perpetrados en ciudades europeas o norteamericanas. Como cierro cita. Como realmente es muy paila un poco ver cómo uno recibe noticias de lo que está pasando allá y todos los esfuerzos que hacen los noticieros como por contextualizar la situación, por sacarle reportajes especiales, por decir cómo se originó el conflicto, quiénes están involucrados y este tipo de cosas, que es pues, lo que debería hacer una agencia de noticias, ¿no? Informar a las personas. Pero hay toda una economía de esos conflictos, ¿no? No todos los conflictos venden igual. Entonces, pasó, por ejemplo, ahorita que vi en las noticias que hubo un atentado en Yemen y lo soltaban así, como si hubiese ocurrido de la nada. Y recuerdo que mi mamá hizo el comentario como, bueno, ¿y esa guerra de dónde salió? ¿No? Son a veces fragmentos muy breves que muestran de situaciones bastante densas y radicales, porque pues efectivamente hay muchos conflictos en el sudeste asiático, pero no todos nos importan igual, ¿no? Y eso es algo que también se menciona en el texto y pues eso ha dado lugar también a, bueno, a partir de qué momento es relevante estudiarlos, ¿no? Que fue lo que se menciona en el texto como de, bueno, este conflicto, ¿en qué área académica lo pongo? ¿No? Algunas de esas áreas académicas solo empezaron a existir a partir de eventos como el 911, por ejemplo, que en los archivos del grupo también les dejé un texto muy chévere de Susan Buckmore expresando un poco, pues, lo mediocre que fue el cubrimiento del Islam de repente cuando sucedió el 911 para contextualizar a las personas, pero solo hasta ese entonces fue el Islam importante para Estados Unidos, ¿no? Entonces siento que eso también se refleja mucho en la manera en la que nosotros recibimos también la propaganda y la información oficial del conflicto, pues de parte de las autoridades con las que tenemos que interactuar en el día a día. Y sí, eso quería comentar, perdón, un poco largo el fragmento, pero sí siento que esa introducción viene muy al caso, si algo se las comparto después. Dale, Dani, de encéfalo. Sí, compártela, por favor. A mí me interesa un montón. Pero, uff, qué denso, porque total, o sea, es que total. Acá hay un tema y es que, por ejemplo, ahorita que pusiste el discurso cuando dieron la introducción, pues acá lo reportaron, acá ese discurso no se reportó. O sea, acá no se supo
que eso pasó en Frankfurt y pues Frankfurt está acá al lado, ¿verdad? Y acá solamente lo pusieron pues, por ejemplo, en Le Monde, que es como el periódico más, pues, más vigente ahorita en Francia, lo reportaron como una controversia en Frankfurt. Me parece que fue supremamente vago y obviamente fue vago porque pues la intención no era que la gente ahondara más en el tema. Si tú dices que pasó una controversia en Frankfurt, pues a la gente que le va a importar, ¿sabes? Entonces sí, como me parece súper interesante todo este tema y sí, por favor, comparte, comparte el texto, por favor. Listo, sí, perfecto. Yo hoy se lo sufro, bueno, buena, se lo subo. Antes de darle la palabra a Dave, creo que el tablero lo pueden usar todos. Entonces ahí ustedes pueden ir anotando las cositas que quieran como mencionar en sus participaciones para que no se los olviden. Listo, Dave, dale. Sí, sí, no, qué denso. Y muchas cosas para decir. Pero yo quiero volver un poco a algo que dijo Meli ahorita, como sobre el texto y la corporalidad, como que Smadar Lavi habla mucho como de que es un conflicto que más que político también se vuelve como somático. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que te habías mencionado, como de lo difícil que es como hacer teoría sobre esto, ¿no? Que es algo que también un poco cómo se hace filosofía sobre este tipo de cosas. Es muy chévere la parte del texto en la que ya está como comparando como los campos del estudio, como que cambiaron de nombre, como que evolucionaron para ser como postcoloniales, que es como humanidades y ciencias sociales, ahora es estudios de cultura, etcétera. Pero que igual esta figura de las identidades intermedias es como escapan a cualquier tipo de teorización, ¿cierto? Y yo siento que eso tiene mucha relación con lo que me dijo sobre cómo se ve corporalmente, porque supongo que, o sea, como que este tipo de conflictos nos pone a pensar un poco en cómo dialogan estas estructuras de poder más grande, como con las identidades más individuales, ¿cierto? Que es lo que también nos trae a nosotros, como lo que tú dices, de pensar en cómo nosotros nos relacionamos como con la propaganda o como con la política, ya que, o sea, digamos, tú dices, claro, nosotros aquí en Colombia estamos igual nosotros viendo como unos residuos, ni siquiera residuos, solo como el hecho mismo como del colonialismo, ¿cierto? Como especialmente esas relaciones como del sur global siguen siendo relaciones coloniales. Sin embargo, esas relaciones con la colonialidad dependen mucho, no solo como cuerpo a cuerpo, sino como literalmente experiencia a experiencia. Y eso hace que entonces la forma en la que la propaganda se relaciona con estos cuerpos, pues necesariamente tenga que ser como más grande, ¿cierto? Así como las universidades tienen que acercarse a estas cosas como desde una suerte como de teoría que es insuficiente, luego la propaganda lo lleva como a otro nivel y dice como borra completamente la individualidad, ¿cierto? Entonces jamás es como jamás, o las cosas que pasan son como que se quedan en la controversia, en gobiernos y en políticas. Y pues claro, si oficialmente los gobiernos están como entre comillas, Estado de Israel y el territorio de Palestina, y esos son como los términos en los que se está hablando, en los que la propaganda y como las redes sociales están hablando, luego una persona que es palestino-israelí, luego pierde como completamente, eh, digamos, su lugar. Y yo creo que, porque los demás textos que vamos a leer, digamos, entre comillas, oficialmente, el de Baudelaire y la Gamben aquí en el club, como que es interesante cuando lleguemos a esas sesiones pensarlos en estos términos de específicamente qué es lo que pasa como en corporalidades palestinas o en corporalidades judías, árabes, mixtas, ¿cierto? Entonces, o sea, yo quería proponer esto, me estoy perdiendo un poco, pero yo quería proponer esto específicamente como para preguntarle a las demás personas, cómo vieron en el texto, cómo se relacionaron, como esta cosa de cómo la autora tiene por un lado como una posición de estar en Israel viviendo estas dinámicas como raciales y políticas, pero por otro lado está en esta academia en la que ella dice como que se enfrenta a este lugar en el que está la imagen de ella y de la otra mujer, pero en la que se ignora completamente el hecho de que son mujeres racializadas y en la que entonces empieza a naturalizar y desnaturalizar otras cosas. Porque entonces ahí, digamos, se está poniendo en juego muchas de esas cosas. Creo que me hago entender.
Sí, digamos, yo creo que tiene que ver un poco con este fragmento que había en la página 5, por ejemplo, que se cuestiona un poco la categoría que tiene Fatma como una mujer del tercer mundo, ¿no? Porque esa misma noción lo que hace es objetificar a estas mujeres para que de alguna manera las intelectuales anglosajonas, burguesas, academicistas, puedan interceder por ellas discursivamente, como redimirlas a través de un discurso pues dominante específicamente. Y el texto ahí precisamente aboga por el tema de que ella tenga la potestad de resistir a esa imposición de esa subjetificación y también como a construir su propia persona jurídica en este ambiente cultural, histórico y político específico, ¿no? Porque, digamos, el tema de llegar y tú decir que todas las mujeres del tercer mundo padecen de la colonialidad de la misma manera, pues, de nuevo, puede ser muy cómodo para las personas a las que les sirve de alguna manera esos sistemas coloniales, pero borran la diferencia, efectivamente. Conflictúan con las teorías, ¿no? Y a veces la resisten, plantean lagunas, plantean espacios de indeterminación donde la teoría no logra llegar. Entonces yo siento que eso aplica mucho también, yo creo, para nosotros acá, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del ser latinoamericano, que no es un todo homogéneo, ¿no? Y nosotros pues tenemos más claro que los gringos, que acá en Latinoamérica tenemos toda clase de fricciones internas con respecto a la noción de ser latinoamericano. Y hay personas que ni siquiera se consideran latinoamericanas estando dentro del continente, ¿no? Que eso lo vi mucho con mexicanos, por ejemplo, los mexicanos se consideran, hay mucho mexicano que se considera, pues eso, mexicano, no latino. Entonces, todas esas fricciones de todos estos espacios que se supone que no son campos de producción teórica, sino es donde se ve la teoría en la práctica, por decirlo así, efectivamente plantean pues zonas de resistencia frente a esos discursos oficiales, ¿no? Y frente a esos discursos academicistas que de todos modos pretenden seguir poniendo las cosas en cajitas por conveniencia, y siento que esto va también de la mano mucho en algo que se ha discutido varias veces en filosofía, y es que se pierde el objeto real, material, corporal de estudio y los efectos viscerales que tiene la guerra y el discurso sobre esos cuerpos, ¿no? En la medida en la que se da una abstracción de tal manera para intentar abarcar como una generalidad lo más extensa posible, para que mi teoría sea lo suficientemente abstracta como para que aplique a toda esta plétora de casos, descartando los ripios y las cosas accesorias y ese tipo de cosas. Eso pierde de vista la realidad material y visceral de las mujeres que están padeciendo la guerra allá, que están padeciendo esas fricciones internas y que también se topan precisamente con estas zonas fronterizas de indeterminación, donde dos discursos súper consolidados ya, que es el del primer mundo y el del tercer mundo, chocan en estas zonas de indeterminación, ¿no? No, sí, de acuerdo. No sé, estoy completamente de acuerdo con eso. Siento que... porque igual el texto se hace como muy constantemente esta pregunta como de ¿por qué, porque yo como, o pues ella como judía, Mizrahi, como que tiene tanto conflicto haciendo paz como con, por ejemplo, los palestinos viviendo legalmente en Israel, am, cuando se están como racializando diferentemente y a pesar del hecho de que am, ella dice compartimos la frontera y igual, sin embargo, hay una diferencia en la que está siendo como muy difícil hacer como paz, a pesar de que estamos compartiendo esa misma frontera. Yo creo que eso como que también parte completamente de lo que tú dices. Am, Pienso específicamente como en cuando ella dice como, pero me pregunto por qué es que estas cosas no pueden salir como del discurso como el discourse, que no sé si cómo para decir como eso apoya completamente lo que estás diciendo.
Sí, yo creo que también ay, no, no, Dani, si nadie está hablando, bótate, yo me callo. Dale tú. Perdón, Qué pena. perdón, es que no, tranqui, Seti, ya, me callo. Pero no, es que, pues, es que total, o sea, yo estoy también como de totalmente de acuerdo contigo, como que es impresionante como, no sé, como esas ganas de quitar, como, es que no sé cómo decir esto como de manera apropiada, pero como de quitar la humanidad, como de todo el conflicto, ¿sabes? Como de todo, como de mantener todo precisamente como en cajitas, de mantenerlo todo como un discurso, como si fuera como, es que siento que también es como querer como, ¿cómo se dice eso en español? Como disassociate, como de todo el conflicto, ¿sabes? Como, sí, no sé, solo estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste. Bueno, ya, fin. Pues fíjate que eso es incluso como una discusión que se lleva bastante a cabo en el feminismo y creo que también el texto lo tocaba con respecto a, bueno, la resistencia que hace Fatma de no querer como, ¿cómo es que se dice esto? Traducir, por decirlo así, su experiencia y el material que ella gesta precisamente desde sus formas de resistencia al lenguaje del opresor, ¿no? Que es el lenguaje, pues, académico, el lenguaje medio, pues, formulado, por decirlo así, que tienen ciertos medios de comunicación para exhibir las cosas con un grado de imparcialidad, ¿no? Como, ¿qué opción de imparcialidad tiene ella? Ninguna. Y siento que eso es algo que recuerdo haber leído en un texto de Nelly Richard hace unos años, precisamente, bueno, en el caso del feminismo, por ejemplo, ¿qué lenguaje deberíamos usar las feministas para hacer teoría? ¿Deberíamos hacer teoría? Porque de nuevo, esta diferencia entre teoría y experiencia pues parte también como de esta noción que ya se ha problematizado bastante, pero que sigue vigente en muchos ámbitos de considerar que lo masculino era el discurso racional, ¿no? Y lo femenino era ya lo experimental, lo corporal y este tipo de cosas. Entonces, mucho lenguaje académico con el que se está la teoría, pues es un lenguaje que ha sido estructurado alrededor de valores, inclinaciones y prioridades masculinas que muchas veces rozan contra la experiencia femenina. Entonces, en el texto Nelly Richard ponía, por ejemplo, esta situación de, bueno, nosotros aceptamos que el lenguaje ha sido predominantemente masculino, ¿no? El lenguaje válido en la academia es masculino. Nosotras, feministas, queriendo demostrar y queriendo plasmar nuestra experiencia, ¿no? Y queriendo hacer nuestra propia teoría, ¿qué lenguaje usamos? Porque usamos el lenguaje de los manes o no. Y pues la respuesta es una suerte de intermedio, ¿no? Como no podemos de todos modos descartar el lenguaje de los hombres, así como así, porque nunca va a dar con nuestra experiencia auténtica femenina, porque pues entonces nos quedamos sin decir nada. Pero tampoco se trata de empezar a usar ese lenguaje sin cuestionarlo y precisamente usarlo para reformular un poco los sesgos que tiene, sea de valores, sea de los compromisos que hace adoptando cierta terminología, sea de la manera en la que ha representado la experiencia femenina. Y yo siento que eso se puede ver también acá mucho en el texto, ¿no? En todo caso, como está todo este lenguaje académico oficial con el que se le dan validez como a ciertos temas y a ciertos no, partiendo de que la persona demuestra tener un cierto manejo del discurso, ¿no? Hay un acto de resistencia a partir del momento en el que uno decide no someterse a ese discurso y continuar incomodándolo, porque si te sometes al discurso, de alguna manera te estás intentando someter a un sistema que va a racionalizar tu problema y de nuevo lo va a acomodar en cajitas donde sea conveniente estudiarlo y este tipo de cosas y poco a poco se va a ir perdiendo como la naturaleza visceral del problema, ¿no? Como creo que en cierto momento del texto, pues
se mencionaba esto, ¿no? Como, bueno, están todas estas teorías que se hacen en la academia para investigar estos asuntos, que claramente no son teorías hechas del sur para el sur, y están todas estas perspectivas desde las cuales podríamos leer el problema, pero Fatma sencillamente no tiene tiempo para nada de eso. Como la manera en la que Fatma se ejerce en esos ámbitos es sencillamente sobreviviendo el día a día. Entonces, eso de la descorporización es muy real y siento que también, precisamente por cómo Occidente trata al sudeste asiático en general, que incluso se vieron partes de eso con la invasión a Ucrania ya cuando se acentuó la ofensiva rusa, de todos estos medios de comunicación que empezaban a desmeritar o a minorar los problemas en el sudeste asiático, por decir como, uff, fue madre, es que, bueno, es que allá la guerra es normal, ¿no? La guerra ya es un asunto de todos los días, pero es que esto es gente blanca, esto es gente caucásica, esto es gente civilizada, ¿cómo va a ser esto? Y ese tipo de cosas, y eso también está en Signaturas del Mal, también se traducen en la manera en la que nosotros procesamos poco o nada las muertes que ocurren allá, ¿no? En especial, es muy importante el tema de los medios de comunicación, que creo que alguien lo mencionó, no me acuerdo quién, porque, de nuevo, el tema con nuestro déficit de atención también se transpola a eso. Como nosotros tenemos un déficit de atención que se traduce también en que retenemos muy poco los datos de las personas que mueren. Esta lista larguísima de menores de edad que han muerto en Gaza, que la comparten una y otra vez para que la gente no se le olviden los nombres de todos los niños que han muerto allá, y que se supone que los medios israelíes, algunos, llegan y dicen que no, bueno, los sionistas específicamente, dicen que ninguno de esos niños está exento de pecado porque a todos los crían con educación antisemita, ¿no? Eso a la gente le cuesta mucho retenerlo. En esa experiencia que nosotros tenemos, que creo que hay un término específicamente para eso que nació de la guerra de Vietnam, porque fue una de las primeras guerras ya televisadas con todas las de la ley, que se llama Living Room War, y es el tema de tú ver una situación de esas tan radical a través de una pantalla con la posibilidad en cualquier momento de cambiar de canal si te incomoda mucho, o sencillamente apagar el televisor y pretender que esa realidad ya no existe. Eso también afecta mucho la manera en la que nosotros perdemos de vista pues la materialidad de todas las vidas que se han perdido en ese conflicto. O sea, nuestro cerebro no está hecho para procesar todas esas cosas. Entonces, sí, yo creo que todo eso de alguna manera confluye. No es que lo que se gesta en la academia solamente se gesta en la academia y se queda ahí, sino que yo siento que los sesgos con los que la gente estudia estos problemas en la academia se transpolan a la esfera pública en cuanto invitan a los intelectuales a hablar por televisión, a contextualizar la vaina, en cuanto los invitan a conferencias, no sé qué, no sé cuándo, y también son sesgos que van pasando a la población y se van asimilando allá, ¿no? Entonces se queda como un problema discursivo, como pues algo que no va más allá del lenguaje y algo que uno realmente no siente en el cuerpo como uno debería, ¿no? Creo yo. No, full de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, creo que precisamente como que uno tiende como a hacer como si eso no estuviera pasando. O sea, acá hubo un periodo en el que hubo marchas, hubo indignación, hubo rabia, hubo lágrimas, hubo de todo. O sea, París se paralizó durante días y días y de la nada solo, los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina, chao, todo el mundo se olvida. Es impresionante y, uff, sí, totalmente de acuerdo contigo. Qué impresión. Wow. Sí, es que eso es algo que también comentamos varias veces en clase acá, y es que todo ese tipo de cosas es una cosa organizada mediáticamente muy estratégica, ¿no? Como para que a la gente se le pasen esas vainas. El tema de mostrarte las noticias fragmentadas, o mostrarte todas las noticias pesadas primero y luego pasar a la sección de deportes y entretenimiento, ayuda a la gente casi que a procesar en menos de nada
Las imágenes bellas, que eso es parte del texto de Butler, que pusimos para unas sesiones más adelante, que también está en una lectura que ahí puse en los archivos que me encontré de Rancière, que habla de la imagen intolerable, ¿no? Es increíble lo que hacen los medios de comunicación para procesar eso en menos de nada, para que a la gente la rabia se le pase, y la necesidad de organizarse para hacerle presión a los gobiernos y que dejen de financiar y todo el tema de toda la ayuda en armas y en personal humano que están enviando a la frontera, que es una cosa brutal. Eso impide precisamente que la gente termine de organizarse, ¿no? Porque muchas de esas cosas nosotros no operan en silencio, ¿me hago entender? Entonces uno las procesa en piloto automático. Es una cosa increíble y es muy brusca. Yo siento precisamente que sí encontré también esa desconexión, porque por lo menos las páginas en Instagram que yo sigo, sí se dedicaban como a hacerle seguimiento a las marchas que se hacían no solo en Francia, sino también en otros países europeos, acá en Latinoamérica también, en Estados Unidos también habían muchas de esas y eran marchas masivas, eran de una cantidad impresionante, y de repente desaparecen, ¿no? Y de repente todo, como todas las noticias que a uno le llegan de esos países, pues son sus agendas oficiales internacionales de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Entonces, sí, es una cosa bárbara. No sé, Dave, tú que estuviste en marchas precisamente en la Plaza de Bolívar alrededor del tema de la liberación de Palestina, no sé qué opines con respecto a eso, porque yo no estuve, la verdad. No, horrible. No, o sea, no, sí, de acuerdo con lo que dicen, las marchas, o sea, igual aquí en Colombia es también como todo un tema, porque como que nuestro presidente de la República ha sido bastante vocal como sobre su como solidaridad con Palestina. Pero digamos, acá en las marchas fue muy notorio porque, al menos la marcha a la que yo fui fue una marcha convocada por distintos sindicatos y grupos de trabajadores en Colombia. Es decir, la solidaridad aquí en Colombia estaba surgiendo principalmente como de grupos de trabajadores, sindicatos, grupos indígenas, etcétera. La mayoría de la gente allá eran como revolucionarios y miembros como de los partidos comunistas, como ya muy mayores. Fue igual muy bonito y todo, pero pues, o sea, yo también lo veo mucho como en ese sentimiento como de involucración y de el mundo hacerse parte y verse como un agente activo dentro de lo que está pasando, sea a través de marchas, sea a través como de presión política, eso yo sí siento que se pierde mucho. Y yo siento que, por ejemplo, volviendo un poquitico también al texto, es muy claro que si eso se mantiene, suele mantenerse es como en otras identidades, por utilizar el término del texto, subalternas. Yo pienso un poco, yo ahorita estoy en un seminario el de Revoluciones y Razones. Es un seminario que está chistoso porque el profesor es como, no el mejor en mi opinión, y algunos de los estudiantes son un poco chistosos, pero en ese seminario, en cada relatoría que hay que presentar, como cada estudiante presenta la semana, él nos dijo, quiero que vayan a alguna cosa que haya sacado la Comisión de la Verdad, con este informe final de la Comisión de la Verdad, algún testimonio, poema, pieza, información que haya salido de ahí e integren en su relatoría. Y yo al principio dije como, no, esto está muy chévere porque pues vamos a estar vinculando lo que estamos leyendo como en filosofía política y revoluciones como con lo que está pasando en Colombia. Sin embargo, las últimas personas que hicieron la relatoría, tú estás en esa que está conmigo, qué hueva. Bueno, sí, se lo digo para las personas que no sabían. Sí, 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 que realmente, mariscos, bueno, Solo, no, como que sí, solamente sin le están comentarios. poniendo. Al final es como esta su relatoría de resumen sobre los capítulos de John Locke, y al final está como este poema sobre una mujer que padece la guerra y siente que su sangre se vuelve las balas de la metralleta. Y a mí eso se me hace muy denso porque es como, no solo el ejercicio como no involucrar eso activamente en el pensamiento que está detrás de una relatoría, sino como que en la misma clase el profesor preguntó como, bueno, ¿ustedes qué piensan de eso? No, sí, súper difícil porque nadie nunca va a poder saber lo que es sentir en sangre la guerra. Luego como un silencio de 20 segundos y luego es como, bueno, ahora hablemos de Locke. Y como que completamente se corta como esa sensibilidad que hay detrás de la corporalidad y lo somático de la guerra, con como estas discusiones súper abstractas de el Estado, el poder legislativo y el poder ejecutivo,
yo me ponía a pensar un poco como, es igual está pasando mucho, como que igual la ONU sacó después de este proceso de corte que hubo con Israel, que fue como la ONU le ordena, le da como un mes para que le baje el fuego, permita que entre ayuda humanitaria, como estas cosas así como todas difusas y todo el mundo fue como, es ley, ganamos. Y sin embargo eso como que no significa nada, como que igual después de eso el bombardeo y las cosas ya siguen. Y es como realmente se instrumentaliza mucho como el hecho de ser víctimas de las personas, por ejemplo, en Palestina, o en realidad como las personas viviendo conflictos en general, para como naturalizar eso como algo chiquito y dejar que los demás discursos, que son solo discursos y que luego no tienen nada que ver, igual sigan por arriba. Y ocurre como aquí en Colombia y está ocurriendo como atrás de todo el mundo. Yo me acuerdo que eso es específicamente como en Inglaterra, porque como que Inglaterra también está como remetido en ese cuento financiando como Israel, que yo había leído como 500.000 de personas en las calles tapando los puentes y así, y ahorita es como, ¿qué marica? Y ahorita las personas que están metidas en ese cuento aquí en Bogotá son como personas de 70 años que fueron comunistas en los 70 y que aún tienen energía para salir a marchar y al final leen poemas y escuchamos el himno nacional de Palestina y escuchamos música tradicional de Palestina, pero igual ese arte y esas cosas que mantienen como ese espíritu, al final como que se mueren un poco y es como John Locke hablaba de las revoluciones como, pero ¿qué? ¿Sabes? Como no está logrando ese momento como de vinculación del que estamos hablando, como por ejemplo lo lograría hipotéticamente traer aquí el espíritu de Gloria Anselmo y tener una conversación cara a cara con ella, como lo está tratando hasta cierto punto de hacer Smadar Lavi. Sí, yo creo que eso ahora que lo mencionas es algo que rescato muchísimo. Y ahora que traes el seminario es que es, o sea, total, como los poemas y los textos no están integrados al cuerpo teórico del texto, están puestos al final después de que se hace toda la exposición teórica, como para que uno los vea como de ejemplos, por decirlo así, que es como esa dificultad que yo no he visto que se haya logrado saldar en filosofía, y es que se utiliza la literatura de ejemplo de mi teoría, como mi teoría en este poema se ve así. Yo opino esto, digo aquello, y en este poema aparece, ¿sí? Y no se usan los recursos de la literatura y no se le permite hacer a la literatura teoría filosófica, siempre va a estar ahí como el campo de experimentación de la filosofía, ¿no? Y yo siento que eso es algo que rescato muchísimo del texto también con respecto al aspecto narrativo y con el aspecto de este momento del texto en el que habla precisamente con el fantasma de Gloria Saldúa, porque eso es algo que está incluso en la primera parte del texto, que es como la manera en la que este texto está diseñado es para que cualquiera pueda leerlo, ¿no? No solo académicos, sino también personas comunes y corrientes que quieran pues, enterarse de lo que está pasando, eh, eh, activistas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el texto me parece que a través de ilustrar estos encuentros con Fatma, de poner, de hacer esta exposición un poco de la discusión con el fantasma de Gloria Saldúa, logra muy bien esto que se propuso al principio de vincular lo académico, la esfera pública y el activismo precisamente. No solamente reducir la exposición a lo que les sirva a los académicos y ya. Y digamos que siento que hay, y eso es algo que también vimos en clase un poco, de que la literatura, y eso es algo que Zizek también sostiene, es capaz de ir más allá de lo racional, ¿no? Hay mucha experiencia limítrofe que mi intelectualidad racional realmente no va a ser capaz de captar en toda su complejidad y en todo su peso. Y ahí precisamente es donde la literatura va un paso más allá, ¿no? Entonces yo siento que muchas exposiciones, y eso fue un ejemplo interesante que vimos en clase de francesa,
y fue esto de, bueno, digamos que yo quiero informar a las personas, por ejemplo, pongo yo, un caso de tráfico humano en el Cauca, ¿no? Que el tráfico de mujeres en la frontera es una cosa genuinamente gut-wrenching de leer, la verdad, es muy pesado. Y si tú escoges narrar esa situación como una crónica bien hecha, o con una novela o con un cuento breve, con poesía bien hecha, vas a interpelar a las personas muchísimo más y les vas a transmitir la complejidad y el peso material de esas situaciones muchísimo más que si tú haces un informe al respecto, ¿no? Y eso es algo que también Benjamin dice un poco de la información como un medio de comunicación específico, porque la narración y la información son dos maneras de comunicar distintas. La información es una suerte de impermeable de la experiencia, ¿no? Tú te quedas con una noción muy abstracta de la realidad de las cosas si te la informan. Si te la narran es distinto. Y si te la narran, tú tienes una, como que yo siento que a uno sí le invade el cuerpo y el espíritu. Ese tipo de cosas narradas desde lo literario, ¿no? Entonces, todas estas puestas en escena que ocurren en el texto de las conversaciones con Fatma y del diálogo con Gloria Saldúa me parece que ayudan a que uno lo interpele más la lectura y se le quede más y como que realmente lo sensibilice más a uno respecto a esas vainas que mediante información. E información no solamente tiene que ser textual, ¿no? Los medios informan. Ese es el medio de comunicación predilecto de ellos, por más que algunos especiales como yo que sé, Séptimo Día, Los Informantes, escojan una forma más narrativa de exponer las cosas, siguen basándose en lo informativo. Y lo informativo siempre va a haber algo que no va a terminar de interpretarlo a uno por completo, por eso, porque uno lo registra como información, no como una realidad narrada precisamente. Sí, en la marcha que fue aquí en Bogotá, sí, yo resalto mucho que como que el final, cuando nos hicimos como el cuasi plantón en la Plaza de Bolívar, como lo que nos pusimos a hacer, lo que se pusieron a hacer los que están organizando eso fue como a cantar canciones palestinas y ese tipo de cosas, que obviamente, o sea, como que es igual como un lugar como muy cerrado y que, y que no sé si salió de ahí, como lo que pasó en la Plaza de Bolívar, pero que fue al menos como un intento por usar justo eso que estás diciendo. Eso que dices como de la información como impermeable, la experiencia sí me hace muy denso, pero se me hace también como muy real. Sí, por lo menos como Benjamin lo pone, que pues es un texto que se llama El Narrador, pero que Rosario dijo que no está tan buena la traducción porque sería más adecuado decir The Storyteller. Dice que precisamente desde todo el tema del desarrollo de la imprenta y el boom de los medios de comunicación, la narración se ha vuelto cada vez más frecuente y en especial también porque hay ciertas experiencias de vida que se han vuelto más radicales. Y eso se puede también estudiar un poco desde el psicoanálisis con respecto al trauma, y es que la gente pierde la capacidad de narrar lo que le pasa, ¿no? Y la gente llega de ciertos conflictos y ciertos sitios donde la experiencia de vida es muy radical y llegan sin nada que decir, ¿no? Entonces, eso es pelle y eso realmente se ha visto muchísimo más acentuado, pues, por todas estas tangentes de los medios de comunicación, porque Benjamin se refería específicamente a la imprenta, pues, al periódico, ¿no? Pero nosotros ahorita nos tenemos que topar con el noticiero, con cómo nos reportan las cosas en la radio, con cómo nos reportan las cosas en podcasts, con cómo nos las reportan en estos microespacios en redes sociales donde la cantidad de caracteres es muy limitada, pese a que pues hayan hilos, ¿no? En todo caso nos entregan la experiencia también desde la información y de manera muy fragmentaria. Entonces el peso humano de esas situaciones se pierde en realidad.
y uno, pues de nuevo, se impermeabiliza contra esa experiencia, uno no le permite darse cuenta precisamente de su materialidad, ¿no? De que las personas que se están muriendo allá son seres humanos como yo, y eso implica que sus vidas pesan como pesa la mía. O sea, eso es algo que, uy, pucha, yo me he dado cuenta de eso muy recientemente porque dejé de como percibir la vida de otras personas, incluso desconocidos en Transmilenio pues en todo lado en realidad. Dejé de procesarlas en piloto automático. Mi vida para mí tiene mucho peso y mi vida ha estado cargada de crisis y tiene un peso emocional para mí. Es una vida que cuando me enfermo la padezco de manera mucho más intensiva, por decirlo así. Y también el tema de la enfermedad es muy pelle porque uno se vuelve mucho más consciente de su cuerpo, ¿no? En la medida en la que tu cuerpo funciona, se vuelve invisible para ti, cuasi. Y es muy interesante cuando uno medita, por ejemplo, que uno empieza a sentir el cuerpo más pesado. Bueno, es una locura, pero el hecho es que mi experiencia de vivir en mi cuerpo tal como yo lo vivo, es muy rica, ¿no? Tiene un peso emocional, tiene un peso físico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por alguna razón yo, concibiéndome en mi vida individual, no percibo lo mismo del resto y yo no percibo el dolor del resto y yo no percibo el peso emocional, psicológico, corporal de las vidas de las otras personas, ¿no? La literatura a mí es capaz de sensibilizarme en ese aspecto y yo a partir de ahí, pues, marica, ha sido como una revelación para mí, una cosa muy loca, como fijarme en las personas en el transporte público y de nuevo darme cuenta que tienen una vida tan rica como la mía, ¿no? Con un peso emocional, físico muy, muy denso. Entonces, pues es para mí muy incómodo, o bueno, no incómodo, porque pues tiene que incomodar, ¿no? Precisamente estando en esa mentalidad, ver todas las situaciones radicales a las que se enfrentan las mujeres, los niños, los hombres en la franja de Gaza ahorita, y más porque están todos estos sitios donde los sionistas están torturando gente y esos no son soldados de Hamas, ¿no? O sea, creo que los sionistas han hecho demasiado evidente que si toda su armamentística tiene lo non plus ultra, por decirlo así, de precisión y este tipo de cosas, y que solo atacan sitios donde están terroristas y ese tipo de cosas, de nuevo, lo que están evidenciando a nivel global es que son unos incompetentes. Porque todas las áreas que han bombardeado y este tipo de cosas, todo eso va más allá de los sitios donde esté Hamas. Deliberadamente están atacando a personas civiles y personas que no tienen nada que ver con el conflicto, pero que discursivamente se dice que sí, que tienen la misma carga de culpa. Entonces, ver un poco todos estos tratos a los que los someten, ver precisamente estos fragmentos que para mí ha sido muy impactante de gente que está grabando alguna situación con su celular y curiosamente graban el momento en el que las matan, en las que les cae un misil, en la que les disparan y uno no ve eso explícitamente, pero uno lo sabe, ¿no? Por las otras visual cues que te da el video que efectivamente una persona grabó su muerte. Llegar y leer esas cosas con todo el peso corporal que eso implica, de la pérdida de una vida, de un balazo, de la pérdida de un órgano, ese tipo de cosas, a veces eso es jodidamente sobreestimulante y es una cosa que a uno como eso es a lo que uno está expuesto, ¿no? A quedarse entumecido frente a esas vainas, porque son experiencias muy radicales de lo corporal, psicológica y físicamente. Y yo siento que es algo que en la medida en la que la gente no sea capaz como de salirse de esta noción de esta ultra diferencia y ultra discontinuidad que hay entre nosotros como personas y dejen de considerarse como personas individuales, que mi cosmos es solo yo, que el mundo arranca conmigo y se acaba conmigo y este tipo de cosas, realmente no van a ser capaces de absorber todo el peso que tienen esas situaciones allá, ¿no? Que es una cosa muy radical y muy extrema, siento yo. Wow, total.
total, o sea, wow, como, pues, sí, o sea, siento que como que o sea, todo ese tema de la apatía que, pues, que se vuelve una realidad para muchos de nosotros hasta que llega una epifanía de la nada y como que, wow, todo tiene más sentido, pues, finalmente también, o sea, es que dijiste muchas cosas con las que estoy muy de acuerdo, como que el hecho de que uno empiece a entender. Y pues no porque uno sea estúpido, entonces ahora empieza a entender, no, sino que como que uno empezar a caer en cuenta de que todas las vidas pesan de la misma manera y tratar de encontrar un sentido a lo que está pasando, pues claro, o sea, va a pesar y como tú dijiste, tiene que incomodar, o sea, tiene que ser incómodo. Si uno es capaz de ver todo lo que está pasando y no lo eriza y no le da rabia y no sufre de alguna manera, así sea poco, pero pues de alguna manera algo no está bien. Y creo que todo esto finalmente está exponiendo eso, que algo simplemente no está bien en la mayoría de nosotros, ¿verdad? Como que el hecho de que uno pueda ver estos videos y eso no lo haga llorar, eso me parece que es muy grave. Como que creo que está bien que sea incómodo, debería incomodar. Y ese como piloto automático con el que uno va llevando la vida y jurando que todo el mundo alrededor de uno son como, no sé, como no sé, como gente, no sé, como Como cuerpos. Solo- NFTs, ¿no? O Sí, sea, son personas que tienen apariencia humana, pero pero como no son personas, ¿sabes? Como que uno no las ve como humanos, uno no las ve como personas, uno las ve casi que como actores pagados en la película de uno, como en la vida de uno, que van al lado de uno, pero no son uno, ¿verdad? Entonces, como es muy denso, como que siento que si uno de verdad quiere ser como optimista, uno creer que, no sé, como yo quisiera pensar que a la gente de hecho le mueve lo que está pasando, pero clarísimamente no es la situación. O sea, clarísimamente y pues con todo lo que hemos hablado, con que las marchas solamente se extinguieron y ahora todo el mundo pasó al otro capítulo de su vida, pues la gente en la franja de Gaza no tiene la misma suerte de pasar al próximo capítulo de su vida. Entonces, sí, me parece muy interesante todo lo que dijiste y sí, tiene que ser incómodo, como debería ser incómodo. Pero, uff, wow, sí. yo iba a decir algo con respecto a lo que tú dijiste, pero se me acaba de olvidar. Pero digamos que sí, tenía que ver un poco también con esta desensitivización que creo que en Colombia es muy evidente eh, por esta cuestión que incluso David, no sé si te acuerdas, pues lo vemos en narrativa colombiana y es que hay una noción imperante, yo creo que de las personas que incluso nacen y viven en el sur global, independientemente si sea acá en Colombia o en cualquier otro país, ¿no? Que no haga parte de estos centros geopolíticos dominantes, económicos, etcétera, 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 de que el sur global no tiene remedio y de que el sur global siempre va a estar en conflicto y de que Latinoamérica nunca se va a salir de ser el continente más desigual del mundo y de que el conflicto en Latinoamérica es perpetuo y este tipo de cosas, que incluso es la misma estrategia colonial, un poco colonialista, con la que se desmerita el conflicto en el sudeste asiático, porque pues el sudeste asiático siempre ha estado en guerra, ¿no? Entonces, pues, ajá, y digamos, uno sí lo ve mucho los efectos de eso y que esa desensitivización impide que la gente se organice para cambiar esos sistemas. Como acá han sido varias veces en mi casa, por ejemplo, que estamos viendo noticias y que mis papás cambian del canal porque se cansaron de ver tanto muerto, ¿no? O sea, y de que pues también ha sido pues muy usual, creo, la experiencia de personas que se han ido del país y que han vuelto porque, porque les hacen falta los muertos, ¿no? Porque allá donde se fueron a vivir no pasa nada. En cambio, aquí sí pasa de todo y esa violencia se procesa también de manera muy apática. Entonces, los muertos que hay en las masacres, los desaparecidos,
las personas que secuestran, que yo también he empezado muchísimo el secuestro y debe ser psicológicamente muy pesado afrontar un secuestro. Todo ese tipo de cosas también se registran con apatía, en realidad, porque como la norma acá en el sur global es que como somos incivilizados y vamos a estar en perpetua violencia por los siglos de los siglos, pues da igual, ¿no? Es la norma, sí, que se mueran personas y ese tipo de vainas. Entonces, eso realmente, y esto lo veíamos con Lili en narrativa colombiana, en cómo acostumbra a las personas a esta narrativa de que el país efectivamente no tiene solución, de que ese tipo de problemas no tienen solución y que uno sencillamente se tiene que acostumbrar pues a ellos, ¿no? Que uno no debe movilizarse al respecto, intentar organizarse para empujar jurídica, social, culturalmente a que haya un cambio en el sistema, sino que uno tiene la noción de que como el colombiano ha sido así siempre y como siempre va a ser así, pues nada que hacer con la violencia, ¿no? Y es lo que es. Entonces ese tipo de cosas también impiden mucho que uno, yo creo que también esto es algo que me parece que se ha visto mucho ahorita un poco, porque afortunadamente yo siento que la resistencia que se ha planteado contra los gobiernos del norte global, en parte y de gran parte también de países del sur global se han puesto a ejercer resistencia discursiva en estos espacios internacionales con respecto al tema, que no es de poca importancia, ¿no? Yo creo que han sido varias personas a las que he escuchado decir como, no, pues, ¿por qué Petro va a ir a hablarse de Palestina si ese no es su conflicto? ¿No? Y es como, sí, lo es. Nosotros somos parte del sur global que sigue bajo el padecimiento de toda esa plétora de sistemas colonialistas que nos siguen afectando. Yo creo que en parte lo que es diferente de este conflicto es que afortunadamente es mucha gente que alcanzó a ver, yo creo, como parte de su educación básica, pues el tema de que no arrancó ahorita en octubre, ¿no? Y que eso lleva muchísimo tiempo, que es de mucha más longevidad, el tema de la invasión a Palestina, del apartheid incluso, que hay gente, hay muchos sionistas que les gusta pensar que el apartheid no existía antes de los ataques de octubre, que ya sabe desde hace muchísimo tiempo lo que está pasando y que no le come cuento a estas narrativas oficiales y a toda esta cantidad de propaganda que el Ministerio de Interiores de Israel está comprando para intentar manejar la narrativa. Como es un conflicto donde efectivamente el norte global no tiene el poder sobre la narrativa, como sí lo tenía antes con respecto a, bueno, cómo hablábamos del sur global, ¿no? Como gente que está en perpetuo conflicto y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que eso sí ha hecho como un cambio en las movilizaciones que se han visto a nivel global al respecto, que hay muchísimo país que padeció y que sigue padeciendo modos de invasión colonial y modos coloniales de explotación, que efectivamente no le come cuento toda esa cuestión, ¿no? Yo siento que eso ha marcado mucho la diferencia en el tema de las marchas, pero efectivamente no son consistentes, ¿no? Yo creo, por lo menos en algunos sectores, y se apagan después de un rato. Como no se logra una organización consistente, bien organizada para ejercer presión en ciertos puntos que son muy importantes de ejercer presión para cambiar por lo menos la manera en la que se está administrando ese conflicto desde afuera. Y finalmente como que, no sé, es a veces la visión de que ese conflicto no se va a acabar a menos de que efectivamente los sionistas logren hacer un genocidio masivo y logren llevarlo a cabo y luego lo tapen con un montón de herramientas discursivas. Es terrible la noción de que a lo mejor a ese punto se va a llegar si la gente no logra organizarse en masa, efectivamente, ¿no? Porque hay mucho país que realmente apoya a Israel, Estados Unidos incluido, pero por puro motivo económico. No tiene ninguno otro que ciertas relaciones económicas que les dan muchísima plata y que son intercambios armamentísticos muy importantes. Entonces, la organización de las personas tiene que llegar a tal punto de que logre tumbar precisamente esos sistemas de poder, pero en cuanto siga habiendo una noción bien individual de, ay, es que el conflicto ocurre allá y a mí no me interpela,
y esas muertes no son las mías, y como esas muertes no son de gente que es cercana a mí, entonces yo no padezco precisamente del todo el peso que eso tiene, pues esos sistemas van a prevalecer y van a seguir subyugando a los palestinos y también a toda esta comunidad de judíos que no son sionistas, que también siguen sufriendo un poco pues de toda esta cantidad de cosas que mencionaba el texto, todas estas dinámicas que les imponían precisamente y que los subyugaban de todos modos y no los dejaban florecer como personas ni moverse libremente por el territorio, ¿no? Sí, muy, muy como de la mano de lo que en el texto ya decía de los niños a los que las madres no les quieren enseñar sobre el Nafka, sobre ese momento de colonización como literalmente, y como eso pues también está funcionando para borrar lo que ocurrió, para borrar y naturalizar la violencia como algo que no tuvo como una razón o un momento o algo como racionable, digámoslo, sino como algo que sencillamente como está y que toca entonces hacer como un trabajo especial para poder tomar conciencia y hacer algo sobre. Sí, total. Bueno, les quería comentar. Me tocó apagar el micrófono porque me quedé sin aire y me puse a toser. Pero ya, perdón. No sé si les parezca, si quieren, podemos ir por 15 minuticos más la sesión. Es que la empecé de antemano, como para hacer ciertas pruebas de sonido y para ver si se compartía la pantalla bien, este tipo de cosas. Y Teams me registra que esta grabación ya va 2 horas de duración, pero lo cierto es que no han sido 2 horas, ha sido un poquito menos, ¿no? Pero no sé si les parezca y seguramente cerrar esta sesión con algunas cosas finales, algún añadido que quieran dejar con respecto a las conclusiones que tuvieron del texto o qué expectativa tienen de los siguientes textos que vamos a leer, que de nuevo era importante haber puesto este texto primero porque criticaba precisamente el aspecto de la investigación académica y teórica del conflicto, y los otros 2 textos que vamos a leer son de personas académicas. Judith Butler es de Estados Unidos, Agamben es italiano. Entonces son personas que hacen parte de la academia, son personas que ya tienen cierto prestigio y son personas que se ubican en ciertos sectores académicos específicos y que estudian pues los problemas a partir un poco del material con el que cuentan en sus discursos, que tienen una cierta formación intelectual también europea, aunque Judith Butler es judía, ¿verdad? Si no estoy mal. Bueno, no me Sí, acuerdo. ¿no? Sí. El hecho, el hecho es que no sé si les parezca un poco socializar esas conclusiones, expectativas que tengan para los siguientes textos o finalmente qué es lo que más se les ha quedado de lo que discutimos hoy y que pueden llevarse, por decirlo así, en el caso de que alguien les fuese a preguntar pues su postura con respecto al conflicto. ¿Qué les parece que fue más nutritivo de esta sesión? Precisamente un poco para justificar qué postura ocupan con respecto al tema de la invasión, la ocupación, el registro de los medios, etc. Yo creo que yo me quedé pensando mucho en, pues ya en esto último que hablaban sobre la cobertura mediática, porque me hizo acordar mucho de Mark Fisher, que él plantea que hemos llegado a un punto en donde los medios, digamos, se podría creer que la virtualidad o como las tecnologías sirven como unos filtros que nos ayudan a procesar la vida, ¿no? Como todas estas cosas que son tan insoportables, pero que ha llegado un punto en que esos filtros han fallado. Entonces, que estos filtros ya no nos ayudan a procesar el mundo, sino que lo hacen el doble de difícil de procesar, ¿no? Entonces está la sobresaturación de información y bueno, como todas estas cosas. Yo creo que eso sería una de las cosas con las que más me quedaría. Pues yo creo que lo que más nos sirve este texto como para pensar los demás es un poco como, no solo como cuestionarnos como ya de manera como situada como en Israel y Palestina,
sino pensar cómo es necesario pensar los conflictos en cuanto a fronteras y en cuanto a heridas que son móviles, ¿cierto? Y que es cuando uno se posiciona tanto simpatéticamente en esas fronteras, en esos lugares como de división, de cuerpo, ¿cierto? Un poco como también volviendo come back full circle, como esta metáfora de la frontera es esa herida, como que cicatriza, ese caracha, como que es necesario volver a esa frontera y volver a ese lugar móvil para que luego cuando leamos estos textos que son, digamos, de pronto académicos, que son, digamos, de pronto teóricos, puedan rendir y puedan tener como un efecto más allá, como de llegar como a una conclusión teórica y que puedan realmente llegar como a una conclusión de como de sujetos que no son sujetos porque los estamos viendo sujetos, sino como sujetos que están cogiendo conciencia de su lugar en un mundo, en unas estructuras, ¿no? Específicamente porque pues siento que este texto en cuanto a la exploración que hace de cómo estas identidades en parte se forman por unas estructuras más grandes, pero en parte se forman por un cuerpo que no se queda quieto, va a alimentar mucho lo que luego leamos, que seguramente vamos a leer sobre, digamos, Baudelaire y Agamben, en cuanto a estas formas, estas relaciones, digamos, como políticas. No recuerdo bien, de Agamben vamos a leer sobre el Homo sacer, ¿cierto? Y sí, vamos a estar leyendo como todo este tema como del hombre que deja de ser Dios para volver a ser Zoe y de esta muerte que se permite porque no es muerte y todo esto. Yo siento que eso es lo que más nos va como a retroalimentar cuando lleguemos allá. Sí, yo creo que también me quedo mucho con eso. Me gustó mucho del texto que me hubiese cuestionado como pues una persona que está en la academia, obviamente que tiene que moverse a través del discurso académico y qué tales, porque siento que para mí es muy fácil llegar y leer o acercarse a un problema y decir como, ah, mariscos, Foucault habla de esto, ¿no? En las palabras y las cosas. Yo voy a estudiar esto desde Foucault y ya. Y eso, digamos, para problemas, para situaciones, para experiencias humanas que se gestan por fuera un poco de los marcos de experiencia donde se gestan esas teorías, pues es algo que roza con ellas, ¿no? Y que limita un poco la investigación que uno puede hacer al respecto, que es algo que también el texto me parecía que planteaba muy bien, y era esta relación de que seguimos teniendo una relación colonialista con respecto al conocimiento que se hace en el norte que nos traemos al sur, ¿no? Que eso era incluso parte de un libro que yo leí hace rato, como de, bueno, hay tal cosa como filosofía latinoamericana, porque la filosofía que en cierto momento se empezó a gestar aquí en Latinoamérica, pues tenía todas raíces pues, europeas, ¿no? Entonces habían personas que decían como, no, efectivamente eso no es la filosofía latinoamericana, eso es filosofía europea aplicada en Latinoamérica. En cambio, habían personas que decían como no, cuando se trasplanta del contexto, precisamente se permea un poco de los problemas que afrontamos como latinoamericanos, entonces se ajusta un poco a ese mundo discursivo, entonces sí, se vuelve filosofía latinoamericana y este tipo de cosas. Y el texto plantea la alternativa de una teoría sur a sur. Yo no siento que eso implique descartar por completo el trabajo que se ha gestado en el norte global intelectual. Me parece que hay mucha riqueza de la que uno puede partir, pero siento que también para mí es una invitación un poco a que mis referentes sean otros, ¿no? Como incluso acá en clase de literatura colonial estuvimos leyendo un texto de José Rabasa, bueno, en fin, que abarca el tema de los diarios de Colón y todos estos discursos coloniales acerca de una cosa que es muy real un poco y es esta ilusión de que lo que se te comunica tiene un significado, un significante y un referente. Y el significado es todo este cúmulo de imágenes, toda esta biblioteca previa que tú tienes pues de cosas para vincular con el referente que permiten que hagas el significante.
¿no? Que eso es importante porque eso implica sesgos, eso implica lagunas, eso implica ciertos sistemas de poder. Entonces, lo que Rabasa decía, por ejemplo, que me parece que hacen los medios también, es darte la ilusión de que estás expuesto a las cosas directamente, ¿no? Y que estás captando la realidad del conflicto per se, no mediada por todo ese cúmulo de sistemas, ¿no? Y Rabasa abarca su texto un poco, y lo abarca desde Foucault y también toca a Deleuze, pero un poco criticando los aspectos en los que la experiencia acá en el continente durante el colonialismo y ese tipo de cosas termina rebasando la teoría de Foucault, ¿no? Entonces yo siento que esos son referentes muy útiles a los que, por lo menos yo después de haber leído este texto, yo siento que se podría gestar una conversación distinta acerca de lo académico a partir de ahí, ¿no? Que no sea siempre yo ir a buscar el intelectual europeo que me sirve para hacer esto, sino yo ir a buscar intelectuales del sur global y establecer una conversación de sur a sur, precisamente, que eso, pues eso del mapa chévere de que nuestro sur es el norte y este tipo de cosas, pero yo con eso me quedo, la verdad, un poco, que siento que yo sí he sido muy culpable en mi trabajo estudiantil de siempre aspirar a XY referente europeo o gringo porque tiene más autoridad o una vaina de esos, la verdad. Bueno, yo creo que ay, creo que hoy me hicieron pensar bastante en que, pues precisamente como en algún momento creo que Zeta, dijiste que, pues que este texto es como, pues puede ser leído por cualquiera, ¿verdad? Y como que no necesariamente tiene que ser visto como desde como, oh, soy un académico y oh, voy a leer este texto y wow, ¿verdad? Como que yo creo que para como las charlas que vienen y como los textos que vienen, pues los seguiré como observando desde el punto en el que yo estoy ahora, que soy una persona que ya no hago parte de la academia, pero que sin embargo me interesa muchísimo y al mismo tiempo estoy como, pues sí, como soy una persona que viene de el sur, que está viendo el conflicto que está pasando en todo esto, pero que ahora vivo en el norte, ¿verdad? Entonces es interesante como verlo desde el punto en el que yo estoy y como, y sí, como que lo seguiré viendo desde el mismo punto, ¿sabes? Como, o sea, sí, creo que esta es la aproximación que yo le voy a dar a los siguientes textos y a las siguientes charlas, y es como, bueno, yo, una persona que sí he aprendido bastante y le doy gracias a la academia por todo lo que me enseñó, pero ya no hago parte de ella. Entonces, cómo me puedo aproximar a ella desde todos estos puntos, desde la que lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, sí, fin. Listo, no, Dani, ay, muchas gracias y muchas gracias por quedarte hasta esta hora. Ya deben ser las 11, ¿verdad? Por allá. Sí, ya casi, ¿verdad? Dios, qué feo. Perdón. Pero bueno, listo, no. Me parece muy bien que dejemos hasta acá. Yo siento que, David, no sé si te parezca conservar este tablero. Quizás, bueno, tocará ver qué pasa después de que se cierre la sesión, si Office lo guarda o algo, porque creo que podemos seguirlo trabajando con los textos posteriores para no perderlo de vista. Pero sí, en todo caso, yo creo que con lo que discutimos hoy aguanta un poco también para acercarnos de manera crítica a los textos que siguen, tal como tú lo dijiste, Dani. Entonces, sí, yo creo que podemos dejar hasta acá. Pues de nuevo, la grabación va a quedar aquí por si la quieren volver a consultar y pues nada, la vamos a subir en YouTube apenas se termine de procesar y me deje de descargarla en todo caso para que también la tengan por ahí, porque pues a lo mejor después de un rato por acá por Teams se desaparece. Entonces, sí, nada, chicas, muchas gracias por venir a todas, a las personas que nos vean en el futuro, que estén viendo esto en una fecha que sea distinta a la del 10 de febrero del 2024 a las 4:54 de la tarde, hora Colombia. Gracias, esperamos que pues este contenido, este material les sirva también a ustedes. Y pues nada, nos veremos ya en la sesión que sigue.
¿no? Que es dentro de 2 semanas con este pedacito del texto de sí, efectivamente, Homo Sacer de Agamben, creo. O sigue después el de Butler. No, el de Butler está de últimas, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, sí. sí, listo, perfecto. Listo, ¿no? Gracias a todos por venir de nuevo, ya quedan despachados. Muchísimas gracias, de veras. Y No, nos vemos gracias dentro a de 2 ti, semanas. César. Bye, Chao. bye. Gracias. Bye. Bye.